Bueno, entonces volvemos. Digo, lo que vamos a trabajar es el tema de código de planeamiento urbano, porque el código hace que tengamos que cumplir con ciertas normativas que nos permiten determinar la tasación más acertada por lo pronto de un terreno urbano. Digo más acertada porque sabemos que son cálculos matemáticos, sabemos que todo depende de la aprobación de ese proyecto que tenemos en mente o por lo menos dibujado, con lo cual no es exacto, pero es una aproximación de tal manera que podamos llegar a un valor posible, fundamentalmente de lo que más nos interesa, que es la superficie vendible. ¿Está bien? O sea, lo que puedo vender de ese lote, la capacidad constructiva de ese lote. Eso es lo que vamos a tener como resultado con la aplicación de las normas de tejido urbano, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar sobre las generalidades de las normas de tejido urbano. No sé cuántos me escucharon ya alguna vez, ¿ya varios? Sí. Gustavo, todas. Dentro de poco lo vamos a tener a Gustavo acá dando la clase, pero bueno. Y el tema es, esas generalidades obviamente después tienen sus particularidades que van a ser según el distrito en el que estemos trabajando. Código de planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el código madre para todas los demás municipios, con lo cual la mayoría tiene en cuenta fundamentalmente las normas similares. Y es más, la mayoría se divide más o menos en las mismas secciones. Es decir que conociendo o manejando mínimamente el Código de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquier otro código lo podemos manejar sin inconveniente. Seguramente algunos habrán leído el lunes, creo que salió en La Nación, un artículo sobre el cambio del código. ¿Lo leyeron? Bueno, no lo leyeron. Hace tiempo que vienen dando vueltas con el tema del cambio de código. Y el cambio de código fundamentalmente lo que propone es una erradicación del FOT. Pequeño detalle. ¿Sí? Pequeño detalle. Porque además, cuando mal tasamos un terreno, lo tasamos con el FOT. Y me escucharon bien lo que dije, ¿no? Mal tasamos un terreno, lo tasamos con el FOT. Alguna vez el FOT se puede agotar, pero alguna otra vez el FOT no se puede agotar, con lo cual tenemos que ver si ese FOT se puede o no se puede utilizar como tasación del terreno. Con lo, agotar, no acotar, agotar. Agotamos esa superficie que nos permite. ¿Ah? También hay una diferencia entre lo que es la superficie edificable según el FOT y la superficie que se puede construir, ¿sí? Si empiezan a mirar carteles de obra, van a ver que dice superficie edificable o superficie permitida edificable según FOT, de pronto 1200. Y superficie a construir 1800. Y entonces uno dice, ¿y de dónde sacan? ¿Cómo hacen? Lo que sucede es que hay muchas superficies que no computan para FOT, pero las tenemos que construir igual. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Lo que queremos determinar con la aplicación de las normas de tejido urbano, los inmobiliarios, no los arquitectos calculan otra cosa, el constructor incluso calcula otra cosa. Pero nosotros inmobiliarios, para tasar el terreno, lo que necesitamos es la superficie vendible. Porque esa es la base de la tasación del terreno. Eso es lo que después va a tener como incidencia el terreno en el desarrollo que se vaya a generar. Por eso es importante, ¿sí? Y como hay todavía terrenos vacantes, si bien no son terrenos, son de pronto casas de planta baja y un piso, petit hotel, etcétera, etcétera, todo eso está desapareciendo de la Ciudad de Buenos Aires y aparecen los edificios de altura. Cosa que además este cambio de código, si es que prospera, incentiva, porque va a incentivar una altura homogénea y va a incentivar el no cálculo de FOT. Con lo cual no me va a importar el FOT, me va a importar lo que ocupa en el terreno, la pisada del edificio y la altura del edificio, ¿sí? Eso se está dando actualmente en algunas zonas como por ejemplo C32. ¿Vieron la
las zonas que están afectadas, en general son avenidas, que tienen afectación simplemente las parcelas que dan a esa avenida, ¿sí? La mayoría están determinadas por avenida. Igual hay sectores también que tienen C32, pero la mayoría son parcelas frentistas a alguna avenida. Esa C32 también ya desde el vamos, esa zonificación aparece en el año 2000 en el código y ya trae esto que se quiere modificar en su totalidad, que es una altura homogénea. Si ustedes miran, por ejemplo, Avenida Alberdi, Avenida Independencia, tiene una altura homogénea, ¿sí? Y la mayoría son edificios entre medianeras. Y lo que tenemos que ver es qué puede ocupar de la parcela. ¿Está bien? Entonces, hay algunas normas que son de las que vamos a hablar, que son las generales para todos los distritos. Y hay algunas normas que son particulares para algunos distritos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco esas diferencias y vamos a ver primero, obviamente, las generales y después vamos a ver las particulares, ¿de acuerdo? Podemos hablar básicamente de 3 normas básicas, 3 que yo las denomino controles morfológicos, que le dan la forma al edificio, por eso las nombro como controles morfológicos, ¿sí? Es decir, que aplicando esos datos voy a lograr qué volumen se puede desarrollar en ese edificio. La primera, o el primer control morfológico sería la altura, que en el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la altura me la dan únicamente en algunos distritos. En los distritos R2B y en los distritos E. En todos los demás distritos y en C32, como les dije antes. En R2B, R2B1, R2B2, R2B3 y las E, además de las C32. ¿Tá? ¿Me ven acá? Sí, ¿no? Bien, entonces,